Hay decisiones en la vida que requieren mucha valentía y migrar es una de ellas. Pero hay historias que van más allá, historias como la de Valentina Villegas, que ha migrado a distintos países buscando una mejor vida, que encontró el amor lejos de casa y que incluso enfrentando una enfermedad sin cura decidió seguir adelante. Bienvenidos a Nadie me dijo esto, un espacio donde vamos a hablar lo que implica migrar y lo que nadie nos cuenta. Hoy estamos con una mujer que ha estado en diferentes países, que a pesar de que ha tenido una enfermedad que no tiene cura, ha seguido adelante. Bienvenida, Valentina, es un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, Pau, me place muchísimo saludarte a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar, desde Australia, desde Colombia, desde Estados Unidos. Y esto ha sido un aprendizaje muy interesante para mí y para mi espíritu, porque el nacer con una condición que te invita a vivir cada día como el único, te hace enriquecerte como ser humano y nunca olvidar que la esencia es estar conectada entre tu espíritu y por ende ese espíritu te da la guía para llevar las acciones correctas a la mente. Así es. ¿Qué te invitó a migrar a otro país, a salir de Colombia? Sabes, soy coherente con mi nombre, Valentina, totalmente valiente, y soy curiosísima. Me encanta aprender de culturas diferentes, de personas diferentes, para fortalecer, enriquecer y buscar nuevos caminos de mi identidad. Eso es lo que me ha invitado a viajar, el descubrir nuevas partes de mí. ¿Cuántos países has estado? ¿Has 18 migrado? países. 18 países. Sí. ¿Y por qué Australia? Australia es una respuesta muy interesante porque Australia es el resultado de un matrimonio que no se esperaba. Okay. Estoy casada con una kiwi, es decir, una neozelandesa. Y en el vivir en Nueva Zelanda me llevó a querer experimentar Australia porque Nueva Zelanda es como decir un Pereira. Okay. Se quedó pequeño para mí. Se quedó pequeño. Había tanta paz, tanta zona de confort que le dije, bueno, metámosle una mezcla interesante, que sea una vivencia externa, pero también una vivencia interna, es decir, un país que me invite a reconstruirme, pero que me permita sentir a mi país un poco, que tenga esa energía única, pero esa adrenalina colombiana. Y Australia trae eso. ¿No lo viviste en Nueva Zelanda? No, Nueva Zelanda es como un Tíbet. Es un país para terminar tu vida y vivir en paz el resto del tiempo, ¿sí? Pero no te invita a redescubrirte y a mirar qué es lo que debes trabajar en ti, cuáles son los lados oscuros que hay que perfeccionar y los lados claros que hay que potencializar. Interesante. Bueno, Sí. Cuéntanos un poquito de ti, cómo empezó esta etapa de migrar, el primer país en el que viviste, qué fue lo difícil para ti de migrar. Bueno, para mí lo más complicado de migrar ha sido el reconocer lo que la otra persona es y aprender a conectar con esa forma de pensar, ¿sí? Porque cada cultura es un mundo diferente y cada cultura trae una identidad, ¿sí? Esa es la mayor dificultad, pero lo que me ha invitado a migrar a mí todo el tiempo. ¿Y por qué migrar? Considero que la felicidad está en el viajar, ¿sí? El que no sirve no sabe vivir. Y el que sirve sabe vivir siempre y cuando salga de zona de confort. Y el estar en el mismo país no te ayuda a autodescubrirte todo el tiempo. Y a mirar nuevos horizontes, ¿no? Así es. Cuando tú aprendes a vivir de otra manera, aprendes a ver que tienes una misma identidad, pero que puedes multiplicar o diversificar tu personalidad. Sí, tal cual, siento lo mismo. Bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo conociste a tu pareja en Nueva Zelanda? Muy importante porque cuando yo me fui a Nueva Zelanda fue por un llamado espiritual. En un sueño, por circunstancias de los dones con los que nací, me dijeron hay que salir de zona de confort, vamos a viajar a otro país donde debes subir de nivel espiritual y te vamos a poner tareas.
pero no me dijeron ni dónde. Me hablaron de otro lenguaje y en el transcurrir del día a día empecé a ver banderas. Veía la de Australia y de Nueva Zelanda en un bus, caminando en una tienda, pero no veía las diferencias de las banderas. Para mí Nueva Zelanda y Australia eran la misma bandera. ¿Sí? Y luego empecé a ver de manera recurrente la bandera de Nueva Zelanda y empecé a indagar dónde estaba el país, qué tenía por enseñar, cuál era el idioma que se hablaba, y hubo algo en común que me dijo, este es el país. Me dijeron que era un país regido por maoris, que es los indígenas, como decir para nosotros los mayas, y que era lo que regía la cultura maorí, y que la tierra era sagrada, y que habían sectores del país que no se vendían, que no eran negociables, porque eran considerados como áreas sagradas de purificación y de elevación vibratoria. Ahí fue donde dije, ya veo la diferencia entre Australia y Nueva Zelanda, y este es el país por el que debo comenzar. Okay. El primer reto es que no sabía nada de inglés, absolutamente nada de inglés. Entonces, el primer paso fue, bueno, vamos a Nueva Zelanda por un tiempo, enriquezcamos el idioma y luego volvamos al país. Pero no contaba con que Nueva Zelanda es un país muy servicial, muy abierto a recibir los migrantes, pero es un poco difícil generar amistades. No habían muchos latinos y yo sabía que para potencializar y fortalecer el inglés había que tener interacción con un nativo. Y en el día a día, en el transcurrir, los profesores nativos me decían, Valentina, la mejor manera de aprender el idioma es hablando con otro nativo. Hay plataformas para eso. Y me hablaron de una plataforma en específico. Y yo, pero es que esas plataformas se prestan para malinterpretaciones. Entonces me decían, no, en esta cultura, desde que seas clara y directa, de manera respetuosa, vas a filtrar quién sí está abierto para eso y quién no. Entonces entré a la plataforma, empecé a interactuar con diferentes personas en un día de desesperación, de mucha soledad y de una sensación de vacío. Empecé a hablar con mi esposa y le dije, hola, ¿cómo estás? Soy de Colombia, quiero enriquecer mi idioma. Ella me dijo, ve, qué interesante, cuéntame de tu cultura. Y empezamos a hablar sobre mi cultura, sobre su cultura, su mezcla. Y hablando, con el tiempo, otro día en otra crisis le dije, quiero ir a la iglesia, ¿me acompañas a la iglesia? Y me dijo, vamos. Ahí se generó el primer encuentro. Pero no fue un encuentro común, fue química instantánea. Donde yo la vi, ella me miró y yo dije, esta es. Esta es escozor de piel, corazón al 1000%. Yo dije, ¿pero qué está pasando? Entonces dije, esta química no es natural. Y ahí fue que empezó a fluir todo. Esa fue la manera en que conocí a mi esposa. A tu esposa por una app de sí. Aprender inglés. Sí, ¿no? de aprender inglés porque fui clara desde el inicio. Quería enriquecer el idioma, ella quería generar una amistad y quería conocer un poco más de la cultura, y al conocer de la cultura no contábamos con que al vernos nos íbamos a dar cuenta que éramos almas gemelas. Me interesa mucho que me decías y me contabas que cuentas con dones. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te diste cuenta que tenías dones? ¿Cómo empezaste a intuir y a darte cuenta de que cuentas con estos dones? Porque muchas personas no creen en eso, como muchas sí creemos. Claro. Cuéntanos un poco también de eso. Respetable de que lo crean o no lo crean. Es muy importante saber que estamos en un mundo donde cada uno puede creer lo que sea. Exacto. Y que cada religión te unifica el espíritu de manera diferente. Lo importante es conectar y servir al otro, ¿cierto? Y no solo lo intuí, lo veía. Estaba de pronto con mi mamá y llegaba una persona y yo le decía, mamá, la persona que está al lado de ese señor me dice que lo ayude, que no sabe cómo trascender. ¿Qué estás hablando? ¿Estás loca? ¿De dónde sacas eso? Yo, mamá, ayudé a un señor al lado de la señora.
No, ¿cuál señor? ¿Qué O estás sea, hablando? eras pequeña. Sí, claro, desde ¿Cuántos pequeña. años tenías? Como 7 o 8 años aproximadamente. Wow. Escuchaba voces, veía sombras, estaba de pronto con mi mamá y con familiares y conocidos y yo le decía, venga, ¿por qué está triste? ¿Usted de dónde saca eso? ¿Usted está triste porque está pasando por esto, esto? ¿Y usted cómo sabe? No tengo ni idea. Esos dones llegaron desde el nacimiento, pero fue un gran reto porque crecimos en una sociedad donde está muy estigmatizado, ¿sí? Donde normalmente quien tiene dones, posiblemente esos dones vienen con desventajas, vienen desde la oscuridad, eso no hace parte de la luz, eso hay que trabajarlo con psicólogo, psiquiatra, entonces traté de retenerlo mucho tiempo, pero ya llegó un punto de mi vida donde yo dije, esto hace parte de mí, es lo que me trae plenitud, lo que me trae felicidad. ¿A qué edad te diste cuenta de eso? No, desde los 7 años que empecé a ver espíritus cerca de las personas, desde que veía sombras, desde que sentía lo que el otro sentía, pero no sabía por qué. Pero empecé a desarrollarlos y a potencializarlos y a purificarlos aproximadamente hace 9 años. Ok. Que llegaron a mí maestros que me dijeron, vea, usted tiene este don que se llama telepatía, tiene este don que se llama clarividencia, tiene este don que se llama clarisentimiento, esto hay que educarlo para que sea una bendición y no empiece a volverse una carga. O también puedo bloquearlo si quiere, porque no todo el mundo quiere o está abierto a manejar este tipo de cosas porque traen pruebas. Hay que desprenderse de muchas creencias del ego y hay que servir de manera incondicional. Yo dije, no, vamos a hacerlo porque yo siento que hay que hacerlo. Y es lo que me trae plenitud, es lo que me trae tranquilidad, es lo que me trae felicidad. Como a unos les trae felicidad tener hijos y un esposo, a mí me trae felicidad estar en la calle y ver al otro y sentir que el otro necesita ayuda y llegarle de la nada y decirle, venga, usted está pasando por esto, esto y esto. ¿Usted cómo sabe eso? No sé, pero llegó. Y sí, eso es lo que está pasando. Este es mi número y si en algún momento necesita acompañamiento o apoyo, aquí estamos. Buenísimo. Sí, Es muy lindo eso y ayudar a las personas con esos dones, ¿no? mucho. Es una gran bendición cuando sabes que vienes con dones, con un hombre que es coherente, una persona valiente, amante a la incertidumbre y que vive con una condición que te hace vivir el cada día como el último. Bueno, ya que nombras con la condición, cuéntanos también un poquito sobre eso. La enfermedad se llama epilepsia, Ok. ¿sí? No es una enfermedad, para mí es una bendición que ha traído la oportunidad de vivir cada día como el último, ¿sí? El valorar el cuerpo, porque pocos saben vivir desde el centro que es el cuerpo. El centro es el vehículo, es lo que te permite experimentar cada momento. Y la epilepsia desafía algunas cosas, como el que no tomes alcohol, porque se estabiliza el cuerpo y en realidad el alcohol lo que genera es destrucción, ¿cierto? El tener horarios para levantarte y para descansar, ¿sí? Porque sabes que normalmente el cuerpo necesita una cantidad de horas para dormir, pero naturalmente la gente no lo toma muy seriamente, pero yo sé que lo tengo que tomar seriamente. El tener una alimentación saludable y el tener bajos niveles de estrés. Hace muchos años no dan ataques porque aprendí a hacerlo parte de mí y amar esa condición que sé que hoy es un aprendizaje, pero también una oportunidad. ¿Cómo cambiaste ese chip? ¿Siempre lo has visto así? No, no lo veía así. Normalmente era una carga y empecé a darme cuenta que para manifestar lo que quería tenía que vivir en una frecuencia elevada. Y para vivir en una frecuencia
elevada, hay que vivir en gratitud. Y para vivir en gratitud hay que perdonar tu proceso y aceptar el proceso. Cuando tú agradeces lo que tienes, llegan mayores oportunidades y se liberan cargas. ¿Y en qué momento pasa eso? Pasa eso cuando empiezo a activar mis dones, cuando llegan maestros y me dicen, tú no tienes una enfermedad, tú vives con una bendición y esa bendición en realidad te recuerda a cada momento, hey, tu cuerpo es el vehículo, cuídalo. Descansa 8 horas, dale alimento que lo construya y le dé balance. No sobreestimules ni maltrates el cuerpo, porque el estrés es el resultado del exceso de dopamina y eso genera destrucción en el cuerpo. Entonces, cuando ellos llegaron a enriquecerme y ayudarme a ver lo que en realidad yo debía ver por mí misma, dije, hey, es una bendición. Y esto va a servir de testimonio para quienes de pronto no tengan condiciones físicas, pero sí muchas condiciones mentales, como negativismo, pesadez, falta de gratitud, avaricia extrema, ¿sí? Que trae condiciones similares o peores. Porque la epilepsia se puede desarrollar genéticamente o puedes desarrollarla por exceso de consumo de drogas, consumo de alcohol, estrés, es algo que llega cuando no lo esperas. Entonces esto nos invita, esta situación y esta condición nos invita a vivir el hoy como el último día de la mejor manera. Nos decías que naciste con esta condición. Sí. Naciste con esta condición. La condición fue genéticamente compartida por mi mamá y se desarrolló a los 14 años. Es muy particular porque se desarrolló a la edad en que se desarrolló en mi mamá. ¿Sí? Entonces es un proceso que hay que liberar. Ya vemos que normalmente es un proceso que hay que liberar porque espiritualmente la tercera generación es la encargada de liberar karmas ancestrales de la segunda y de la primera. Es decir, de tu madre y de tu abuela. Y yo soy la tercera generación. Quiero también que nos compartas y que le compartas a los que nos ven qué ha sido como el obstáculo o lo más difícil de emigrar. Tú que has migrado en varios países, quisiera que nos contaras lo que nadie nos cuenta, de qué es migrar, qué tan difícil es migrar para las personas, qué retos te han llegado a tu vida en este proceso que para nadie es un secreto que migrar es difícil, sean las circunstancias que sean, para todos es un acto de valentía, salir del país, dejar su cultura, dejar su comida, como hablábamos, que en cierto momento la comida hace mucha falta. Mucho. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué tienes por decirle a las personas que no saben de este proceso o están estancados para tomar una decisión de salir de su país? Claro. Normalmente el que emigra lo hace por dinero, ¿cierto? Y desde mi perspectiva, mi sentir, es la forma más errónea de vivir. El migrar es un desafío que te invita sí o sí a salir de zona de confort, porque te debes abrir a vivir una cultura diferente, transformar tus hábitos y descodificar tu mente. ¿Cuándo puedes hacerlo de manera abierta y de manera sencilla? Cuando te conectas al corazón. Cuando comprendes que cada cultura es un mundo diferente y que somos seres que se pueden modificar. Si estás abierto a transformarte y convertirte en una versión mejorada de ti, el migrar es una bendición. Pero si no, se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, cuando viajas a un país como Australia, donde debes sí o sí aprender el inglés para ponerte en un nivel laboral con un buen merecimiento, ya sabes que hay que sacrificar el dinero por un tiempo y hay que dedicarte a enfocarte y ubicarte en el conocimiento, es decir, aprender un nuevo idioma. Hay que
ejercer algo que el colombiano debe aprenderlo y me encanta, y es la disciplina. Nosotros debemos potencializar la disciplina, bajar los niveles de pasión y reconectarnos con la prudencia. Entonces Australia nos enseña que somos merecedores de todo, a que cuando hay disciplina, cuando hay enfoque y cuando hay conexión al espíritu, se puede lograr. El mayor desafío es descodificarte y recodificarte. Ese es el mayor desafío. Y estar abierto a escuchar, comprender y transformar. Si no, empaca tu maleta y devuélvete. Porque eso no es un desafío para todo el mundo y es respetable. Cada uno está destinado a vivir de manera diferente, en lugares diferentes. Y Australia te da la oportunidad de reconstruirte o desconectarte totalmente, porque te da tanto conectado al plano terrenal que después dices, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? Cuando ya tengo dinero, cuando ya tengo una buena posición, cuando ya tengo una familia, ¿sí? La pregunta es ¿quién soy yo y cuál es mi propósito? Sí, ya llega el momento en que uno no se siente ni de aquí ni de allá y sin una identidad. Pasa que perdemos la identidad, o hay gente que dice que pierde la identidad porque en realidad nunca tuvieron identidad. Tú te vas dando cuenta y el espíritu se va expandiendo a tal nivel que tú dices, ¿de dónde soy yo? ¿Cierto? Exactamente. Unos pierden la identidad o se potencializan en realidad. Ejemplos, unos dicen, yo soy más colombiano que la arepa, o sea, yo no puedo dejar mis frijoles, yo no puedo dejar mi ajiaco, yo no puedo dejar mi changua, yo no puedo dejar mi arepa santanderiana, empaco mi maleta y me devuelvo, ahorro un tiempo y me devuelvo. Y otros dicen, qué rico, hoy quiero mi ajiaco, como le digo yo, hoy me como el ajiaco y mañana me como un risotto, ¿cierto? Porque naciste con ser parte del mundo, ser de allá, no soy de allá ni soy de acá, soy del mundo. Entonces, como te venía diciendo, unos pierden la identidad, otros se fortalecen en su identidad y unos se van dando cuenta que la identidad es ser del mundo. Se multiplican, se vuelven seres diversificados. Como hay unos que me dicen, Valen, tú no tienes acento de ser paisa. Y yo, porque yo no soy paisa, yo soy de allá, yo soy de acá, yo soy de todos lados. ¿Cierto? Y cojo cada parte de la cultura y me enriquezco y suelto lo que no me sirve. Y es muy bonito ver acá también en Australia que es un país multicultural donde podemos encontrar risotto, comida china, comida japonesa, o sea, se ve una multicultura impresionante que eso también es abrirnos al mundo estando solo en un continente. Claro. Y nos invita a vivir desde la libertad sin tocar la barrera del libertinaje, que tiende a pasar mucho, ¿cierto? Cuando vienes de un país tan hermoso como el de nosotros, donde vives la tropicalidad, donde vives la pasionalidad y vienes a vivir la racionalidad, ¿cierto? La abundancia, donde te dan la oportunidad de vivir todo lo que quieras vivir, experimenta desde que respetes. Vienes del extremo del cierre a la apertura, hay que vivirlo de manera paulatina porque si no te pierdes. Y terminas probando de pronto áreas que no debes probar y te desconectas. Y empiezas a vivir lo que le pasa a muchos consultantes míos acá, y es que dicen, no soy quien soy. Ya estoy haciendo plata, pero ya tengo suficiente. Y así como no soy quien soy, no sé a qué vine. Aparte de hacer plata, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuál es mi propósito de vida? Me siento vacío, me siento solo, que es algo natural. Y la soledad es una gran bendición y una herramienta de sabiduría, siempre y cuando la vuelvas esa herramienta primordial para ascender.
que el colombiano necesita aprender, porque pocos saben estar solos. Sí, es difícil porque venimos de un país que todo es en equipo, todo es familia, todo es unión, y lo que se vive acá es totalmente diferente. Individualidad. Sí. Entonces mira qué mágico es. Nosotros venimos de trabajar en unión y acá vienen de trabajar en individualidad. Ellos nos enseñan a trabajar nuestra individualidad y nosotros los enriquecemos a trabajar su unión. Pero es diferente porque el colombiano a la tercera cita te dice bienvenido a la casa, que va a comer, ahí le tenemos la pieza por si quiere dormir, y acá le dicen venga, vamos despacio. Es que no se trata de una cita, de 2 citas, de 3 citas. Esto es una construcción de años. Pero es coherente, Pau. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te unes a mí, tú tienes una mente y un espíritu. Yo tengo una mente y un espíritu. Y cuando tú y yo nos unimos a recrear, estamos recreando una nueva mente y un nuevo espíritu con una matriz expandida. Y yo tengo que saber a quién me unifico. Por eso yo puedo hacer muchos conocidos, pero debo seleccionar quién debe ser mi amigo. Exactamente. Y esta cultura nos enseña eso. Sí, y más lejos de casa también. Así es. Lejos de casa, sacándote de zona de confort, confrontando tu oscuridad, y tú decides o te elevas o te hundes. No hay de más, porque hay algo que yo amo del cielo. Te dan blanco, te dan negro, de vez en cuando te dan matices. Cuando eres de pronto una persona muy controladora, te dan la oportunidad de vivir desde los matices, pero cuando ya estás abusando del matiz, te dice no es blanco o es negro. Y el cielo da un aviso, 2 avisos, 3 avisos, pero el tercero es doloroso, no lo recomiendo. Sí. En el proceso de emigrar, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir? ¿A qué te refieres de difícil? Como nuevos comienzos, que te haya costado, digamos que digas, uy, aquí veo que es duro el proceso de emigrar, pero seguiste adelante y pasaste esa barrera y aquí sigues. El estereotipo de la latina, la fácil. La latina, la cleaner. La latina, ¿dónde tienen los contactos que me hacen vivir feliz por raticos? Okay, sí. Te conectan con Más colombiana, ¿no? La cleaner o la que tiene momentos felices con el otro por dinero. Entonces es muy hermoso decirles, venga, Colombia es un país pluricultural, tropical. Yo soy chef, venga, le muestro la riqueza de nosotros. Las empanadas, la guanábana, que es una fruta que solo tenemos nosotros, el lulo que solo tenemos nosotros, la calidez que somos nosotros. Cuando los enseñas sin decirle directamente, sin decirlo, sino desde los ejemplos, se enriquecen. Y cuando tú vas viendo que están muy llenos afuera, pero muy vacíos adentro, y que tú le das la calidez, la alegría, la unión, la felicidad, ellos dicen, wow, esta cultura es algo diferente, quiero conocerla, a tal punto que mi esposa está desesperada por ir ahorita a Medellín y cada 8 días quiere ir a comer empanada. ¡Qué lindo! Y la salsa. Y ay, relájate, en español, gracias a Dios. Una kiwi que decía, yo creo en lo que veo. Y ahorita me dice, dame la bendición para irme a trabajar. Ay. Es muy fuerte en nuestra cultura y nos hemos dado cuenta que los latinos estamos imponiendo nuestra cultura acá y estamos mostrando, como hablabas, que somos diferentes. Entonces ya tenemos un buen nivel. Obviamente, como todo el mundo, pues hay algunos buenos, hay algunos malos, pero somos más los buenos acá en Australia, que estamos cambiando esa imagen de nuestros países. Así es. Antes para mí también era así, Colombia, pero ahorita ha cambiado ese estereotipo y las personas se dan cuenta que los latinos somos trabajadores,
los latinos nos ponemos la camiseta y cuando queremos lograr algo, lo logramos. Entonces eso es muy bonito y qué lindo también que tú nos cuentes eso a raíz de tu pareja, que se vive de otra forma, que no es a nivel de trabajo, sino a nivel amoroso. Claro, que nos enriquecen, que nos invitan a decir, qué rico es darnos cuenta que ya no importa lo que hagas porque te valoran de la misma manera. Es igual el que trabaja en construcción, al que trabaja limpiando, ¿cierto? Al que trabaja en el banco, al que trabaja atendiendo la caja, al que va caminando descalzo, ya me fascina, entonces yo me quito las medias y los zapatos y ya no quiero caminar más en tacones en este momento o en tenis, me quito las medias y los zapatos y no estoy pensando en la otra esquina hay vidrios o el de al frente me está mirando y qué está haciendo esta, ¿de dónde viene? Está loca, sí. ¿Cierto? O también el mirar que hay lugares temporales, el referirme a que nos encajen en una sola área laboral no quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea bueno, porque no existe eso en el plano espiritual, solo existe lo correcto o lo incorrecto. Y lo que nos ayuda a evolucionar o a estancarnos, y que hay áreas laborales que de pronto nos mantienen en zona de confort o en estancamiento, y hay momentos donde nosotros mismos nos tenemos que poner la 10 y decir, hey, venga, yo quiero lograr un nivel más elevado acá, no solo económicamente, sino intelectual, espiritual, energéticamente. Continúo trabajando en mi área como cleaner, valga la redundancia, pero voy a enriquecer mi inglés, voy a estudiar y voy a presentarme, ¿cierto?, a trabajar en otras áreas. Y si este país no es el lugar, pero fue el puente, va a ser el puente para otro lugar. Después de que yo tenga las herramientas intelectuales, espirituales y la fortaleza interior para dar el nuevo paso. Cuéntanos qué esperas de Australia, cómo es el futuro acá. ¿Qué espero de Australia? Nada. Agradezco todo lo que me da y en este momento estoy construyendo con mi esposa un proyecto que va a enriquecer el país interior y financieramente desde la cultura colombiana, kiwi y australiana. Trae un propósito espiritual que va a dar una ayuda humanitaria, va a traer también un beneficio económico al país y también va a traer una nueva forma de ver los snacks próximamente. O sea, los pasabocas. Estamos hablando de pasabocas que para nosotros son las empanadas, el pan de bono. Para los australianos y los kiwis son los sándwiches, los pies. Barras. Sí, entonces por ahí va encaminado el proyecto. Ay, qué bueno. Muchos éxitos en eso. Muchas gracias. ¿Qué tienes para decir por último para las personas que quieren migrar y que están en ese proceso de asesorarse y de tomar la decisión de migrar? Bueno, para quien quiere migrar, primero pregúntate para qué vas a migrar. ¿Sí? Luego de que te preguntes el para qué vas a migrar, ¿sí? Que ese para qué sea consciente entre lo que sientes y lo que piensas. Segundo, aprende sobre la cultura donde vas a ir. ¿Sí? Tercero, respeta la cultura. Y cuarto, está totalmente abierto para transformarte y recodificarte. Venir con una mentalidad abierta. Claro, totalmente abierto y financieramente con un músculo suficiente para no venir a sufrir, porque naturalmente el colombiano, nosotros venimos de un país muy lindo, pero con un pensamiento que todavía debe evolucionar. Entonces la gente dice, yo me voy con un ahorrito poquito y si hay que sufrir, hay que sufrir. La gente dice, si hay que sufrir, pero acá decimos, pucha, ¿y hasta cuándo voy a sufrir? Ya estoy harto de sufrir. Entonces cambiemos eso, no tenemos por qué salir a sufrir.
Tenemos que enseñarles a ellos y mostrarles que nosotros también tenemos la oportunidad de vivir bien en otro país. Que no solo vinimos a hacer los trabajos que no están calificados, que podemos educarnos un poco en nuestro país, tocar puertas, hacer el puente y venir a lograr un nivel similar o mejor, ¿por qué no? Vale, muchísimas gracias. De verdad que estoy muy agradecida por darnos la confianza y venir a contar tu historia, compartirla. Te deseo lo mejor en estos nuevos proyectos, en esta vida llamada Australia. Sí. Y nada, esto es Nadie me dijo esto, donde las historias sí se cuentan.